un pequeño apunte de introducción. Vamos a ver si realmente sí leyeron. Entonces, va a contar como participación y como el apunte de hoy. Entonces, yo voy a ir anotando los que participen en el apunte y los que no participen hoy, o sea, no así verbal de yo quiero decir de mi corazón, les voy a decir cómo es la dinámica. Bien importante, escúchenlo, porque luego ya ven que hay gente que es bien aprensiva de querer hacer todo perfecto. Si tú participaste hoy en la generación del apunte, ya no tienes que hacer el ejercicio posterior, porque ya participaste hoy. Si tú, porque no viste el video, te da pena, no funciona tu micrófono, no participaste en el apunte de hoy, el apunte va a estar en el Drive de Google, en Google Docs, para que todo el mundo lo pueda modificar, pueda ir a hacerle sus aportaciones. Y ya ven que a mí me descarga un historial de quién le puso mano al archivo. Entonces, ahí tienen que estar ustedes enriqueciendo esta presentación y la vamos a subir al grupo de Facebook para que la descarguen como su apunte introductorio de la unidad 2. ¿En esa parte estamos todos claros? Sí. Sí, maestra. Entonces, los que participan hoy, Sí. como lo voy anotando sus participaciones, ya no participan en el apunte, porque ya hoy trabajaron. Y los que no alcancen a participar hoy, ponen su aportación en el Google Docs, en el Drive, y entonces yo ahí voy tomando lista de quién ha ido enriqueciendo el apunte. Y para la próxima semana van a bajar la presentación de la unidad 2, que se llama Derecho de Autor, que si todavía no nos cae ni el 16, no, la próxima semana todavía tenemos clase. Bueno, de hecho, ustedes la única clase que no tienen es la de bueno, sí van a tener clases, eso hay que enfatizarlo. O sea, no en vivo, pero sí van a tener video. La del viernes 24, porque acuérdense que yo ando en otro lado. Pero el 17, ¿qué creen que voy a hacer antes de irme al aeropuerto? Darles clase. Entonces, sí, así, casi con la maleta ya el boleto en la mano. Pues sí, muchachos, el derecho de autor, así, y ya, adiós, adiós, y ya, pelo gallo. A donde me tengo que ir. Bueno, entonces, vamos a empezar con derecho de autor. Vamos a tener nuestras dos clases, estas 2 semanas que vienen de derecho de autor, y les voy a dejar un videito para la clase que no nos vemos del 24, ahí me extrañan, y ya, pues, regresando, pues, seguimos con la vida normal, ¿no? Entonces, ya todo el mundo pasó lista. ¿Alguien que tenga alguna duda? Profesora, ¿es sobre el video que nos subió en Facebook? ¿Mandé? Lo que Sí, vamos a comentar. sí. Lo que vamos a hacer hoy sobre el video que les mandé en Facebook. Esa fue una charla que les dio el año pasado la doctora Gabriela a sus compañeros que estaban en aspectos legales. Ahora, como anda muy ocupada, no pudo darme la charla en vivo. Yo quería que repitiera la misma plática, pero pues rescaté el video porque da datos muy, muy, muy interesantes que dan mucho pie desde contexto histórico hasta cosas muy puntuales del derecho de autor que nos van a servir como referentes para toda la unidad. Entonces, si me amor, es ese video que se llama Temas selectos del derecho de autor. Pues yo ya estoy lista. ¿Quién quiere empezar? Yo hoy funjo de su secretaria. Nadia, tú empieza, mi amor. Tú seguro sí lo viste, ándale, para que se animen tus compañeros. Bueno, yo de lo que rescaté es que empezaba en Roma por los copistas. O sea, ¿vamos así por puntos, maestra, o cómo vamos? Pues ahí le vamos campechaneando, tú no te preocupes. Ok, bueno, por los copistas.
que son los que pues copiaban los libros, ¿no? A mano. Y ya después creo que seguía lo de la antigua Irlanda y que es como la primer protección de, pues, de una copia de la Biblia, creo. Muy bien, mi niña. ¿Algo más que tú quieras agregar? Pues puede ya ser como más adelante en Inglaterra el estatuto de la reina Ana, porque ese pues sí ya lo menciona más adelante y como que es muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Nadia, por ayudarme a iniciar mi ejercicio. Febe y Sí. después Ari. Profesora, no, no, pensé que era del video pasado, profesora. No, ese no lo pude ver, no lo había visto hasta apenas ahorita. Ah, bueno. El código de ética, ese es el que yo había visto, profesora. Perdón, una disculpa, profesora. No te preocupes, a todos nos pasa. Ari. Sí, hola profesora. Hola, Bueno, después, niña. después se siguió con Francia, que en 1777 los derechos de autor, bueno, los derechos se fijan a 10 años o después de la vida del autor. Y empezó a decirnos ahí la doctora Gabriela, empezó con la diferencia del copyright y derecho de autor, que siempre vivía engañada y me di cuenta. Y y nos dijo que no lo iba a explicar posteriormente y después se siguió con Estados Unidos, igual que con el Estatuto de la Reina Ana, que se aplica a todas a las colonias inglesas, o sea, se volvió a repetir lo de Inglaterra. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más que quieras agregar, Ari? Que el Congreso Continental animaba a a los estados a garantizar el derecho de copia y que los impresores ya negociaban cuando la reproducción de estas copias cuando el autor moría. Ahorita recuérdame, Ari, que toquemos ese punto. Lo que dijiste es importantísimo porque es vigente hasta nuestros días. Ahorita les voy a poner ejemplos. Vale, preciosa. Feliz cumpleaños, por cierto, Vale. Gracias, profesora. Muchas gracias. Antes de eso, según yo, venía lo de los copistas, que es una cosa que nos han repetido como durante muchos semestres, que los copistas pues realmente solamente lo que hacían era copiar las obras sin ninguna remuneración y pues no había exclusividad en los impresores ni en los autores. Muy bien, Vale. ¿Algo más? No, nada más era agregar eso. Si me ven lenta, es que veo todo con blur, ¿eh? O sea, perdí las llaves de mi casa, no encuentro mis lentes, estoy hecho una mensa. Entonces, le hago así. Carlita. Bueno, de que también por los 1400 en París creo que lo de la Asociación de Libreros y Confederación de Libreros, creo, empastadores y bueno, los que hacían pergaminos y todo eso. Y también un poquito después todo lo de la imprenta de Gutenberg, que fue en 1400 y pico, no me acuerdo muy bien, 40 creo, que es lo de la primera Biblia impresa de las 42 líneas. No me acuerdo muy bien de la fecha exacta. Era 1400 algo. ¿Ustedes saben por qué Gutenberg se decidió por la Biblia? Tal vez ¿Porque era un libro importante? No, sí, pero no. Porque era lo único que podían leer, o sea, abiertamente. Por ahí van allí. Pero fíjense que es bien curioso porque Gutenberg no era religioso, todo lo contrario.
Es más, la iglesia lo veía con malos ojos porque esto tiene que ver con la masificación de los medios de comunicación. Antes los textos, pues precisamente por los copistas y que todo esto que eran hechos a mano, y ya saben, los monjes ahí dándole a la escritura, pues eran caros de producir, tomaba mucho tiempo y estaban destinados a gente muy selecta, a los clérigos, algunos nobles que sabían leer, porque eran bien analfabetos en ese tiempo. En los que sabían leer, a veces eran más bien como un objeto coleccionable. Entonces, estos libros iluminados, algunos reyes, así, gente de cierta jerarquía. La gente era muy analfabeta, les digo, en ese tiempo. Entonces, la iglesia veía con muy malos ojos los avances de Gutenberg en cuestión de impresión, porque su gran miedo, que se hizo una realidad, es que cualquiera iba a poder acceder a esos contenidos, a esos textos. A la imprenta le pasó como a la foto. La foto ha sido muy ninguneada y no se le considera arte y se le considera medio naca respecto a otras expresiones artísticas, porque llegó a las masas, porque aproximó ciertas cosas a las masas y tú querías exclusividad. Entonces, Gutenberg está con estos intentos, con estos prototipos para imprimir en masa y el único texto que tenía completo, o sea, de principio a fin, desde había una vez hasta vivieron felices para siempre, era la Biblia. Y por eso se decidió por ella, porque Gutenberg tenía un reto técnico, o sea, eso hay que tenerlo muy claro. Johannes Gutenberg tenía un reto técnico y él quería lograr imprimir con su sistema un texto completo. Para él eso era como un objetivo predominante. Y entonces por eso se decidió por la Biblia, no porque fue muy religioso o porque estuviera permitido. Realmente Gutenberg tenía una muy mala relación con la iglesia. Lo que pasa, ya saben, tipo versión 2021, es que tenía amigos poderosos e influyentes, que ahí medio lo cobijaban, no se crean, se llevó sus descolones. Y entonces se dan cuenta que es un medio de reproducción mucho más económico, que va a llegar a las masas. Y la imprenta, ¿qué creen? Genera un fenómeno social bien importante. A la gente no le interesaba leer. Es más, las pocas escuelas que existían estaban dedicadas a la religión y eran a partir de la tradición oral. Y ahí te contaban cosas, ¿no? Y tú medio te las creías y medio se te grababan, ¿no? Era muy poca gente del pueblo, del pópulo, las que tenían nociones de lectura y escritura. Y eso tendría que ver con alguna cuestión de trabajo. Pero entonces, cuando se empiezan a generar estos primeros textos, lo primero que se transforma es la visión de la escuela. Entonces se dan cuenta que tienen que empezar a enseñarle a la gente en general a leer y escribir. Sin la imprenta no hubieran nacido los procesos de alfabetización. Vean qué interesante. Y entonces se empiezan a generar textos de otro orden para lograr estas primeras didácticas a través del libro. Entonces es muy interesante esa historia. Y después, ¿cómo esto lleva a que todo mundo, por supuesto no existían las patentes y estas cosas, entonces como que la tecnología de Gutenberg quedó un poco suelta, le pasó un poco como a Niepce, ¿se acuerdan que vimos la historia de Niepce en fotografía? Que después todo el mundo le voló su innovación, empezando por Daguerre. Entonces a Gutenberg le pasó un poco eso. ¿Qué le pasó? Que empezó a tener como ayudantes, gente que estuvo ahí en su imprenta, más o menos logró ver cómo era la tecnología y empezó a generar sus propias versiones. Y entonces empezó a generar sus propias copias de los textos, porque tampoco es que hubiera textos inéditos. O sea, no, oye, que está de moda, pues esta cancioncita, pues échatela en la imprenta, así funcionaba. Y entonces cuando se ven que todo el mundo quiere imprimir y todo el mundo quiere distribuir y que no hay reglas, ahí se empieza a normar y establecer los primeros principios de reproducción de textos. ¿Qué pasó, Naye Preciosa?
Nada más quería como agregar, profesora, que justo después de los copistas fue cuando empezó lo de, bueno, habló la maestra de la Europa medieval y lo que me llamó la atención es que decía que esto originalmente se inició por una necesidad de la iglesia y también de los gobiernos como para controlar lo que producían estas imprentas. Y justo, no me acuerdo qué año, creo que era 1500 y algo, ya todo lo que se imprime tiene que pasar primeramente por el obispo para que él decida si sale o no. Entonces también como que siento que en ese tiempo la iglesia movía mucho qué se podía y qué no leer y qué podían imprimir. Sí, te digo, se dieron cuenta que era algo muy poderoso y gracias, Naye. Y entonces, primero se estaban enojadísimos, ¿eh? Y los persiguieron, y un poco como sacó en la historia de los hermanos Flores Magón en México, que los persiguieron hasta que los fusilaron, ¿no? Porque eran como enemigos del Estado. Pero a diferencia, en este caso de la Europa medieval, de pronto se enojaron mucho, mucho, mucho y los persiguieron y les hicieron la vida carnitas y todo. Y después dijeron, ¿sabes qué? Es que como que no nos conviene estar peleado con ellos. Y aparte lo están haciendo de manera clandestina y están encontrando la manera de distribuir eso. ¿No sabes qué? Mejor vamos a ser los amigos y así los tenemos más controladitos. Ándale, pues vamos a decir que les vamos a dar permisos y bulas para que puedan hacer sus experimentos y así más o menos le vamos echando ojo a qué le están dando a la gente. Tienes razón, pero en eso fueron muy listos porque más que, bueno, también, ¿eh? Había una cuestión económica. Vieron que ahí había lana. La iglesia siempre ha tenido esta visión económica. Entonces me dijo, no, y ahí se nos está yendo un dinerito por esos permisitos que tenemos que emitir. Entonces, ándale, vamos a amigarnos y mejor controlamos esto antes de que se salga de las manos. ¿Qué pasó, Sigla? Cuéntame, ¿cómo estás? Buenos días. También algo como que para complementar un poco la información que decían de que los estaban casando, la profesora Adriana nos contó que también intentaron varias veces acusar a Gutenberg de brujería, porque cómo era posible que estuviera haciendo en 2 años un libro, varios libros, ¿no? Cuando los copistas se tardaban un montón de años en copiar un solo libro, ¿no? Entonces, pues también, pues lo que decía de que lo estaban acusando de brujería para, pues sí, como que eliminarlo. No, es que ya no hallaban que hablar mal de él, porque de verdad, o sea, les digo, el problema de Gutenberg es que había lana de los nombres, o sea, había como esta gente que tenía como ganas de ver nuevas cosas, de ver innovación, que eran progresistas y le dicen, mira, Gutenberg, yo te voy a dar lana para tu aparato porque yo sí lo quiero ver, pero no digas que yo dije, así, ¿no? Que yo te di. Entonces tenía amigos muy poderosos Gutenberg, que tengo que ahí más o menos lo cobijaban, pero finalmente estaba el peso de la iglesia, ¿no? Aparte de una iglesia muy poderosa en la Europa de ese tiempo, que sí tenía poder y control hasta sobre las monarquías, si un rey se quería casar con la princesa a otro lado, primero tenía que darle visto bueno a la iglesia, ¿no? Un control muy hermético. Pero se dan cuenta que no pueden seguir persiguiendo a Gutenberg, porque tiene aparte una ola de fans padrísima, o sea, todo el mundo estaba feliz con el invento de Gutenberg y había autores que le llevaban sus textos y le decían, por favor, cóbrame por imprimirlo, ni siquiera págame, cóbrame. Y Gutenberg, no, espérate, es que tengo que ver cómo le hago. Entonces dijo, ya sé, fíjense que aparte eso es bien interesante. Después de la Biblia de Gutenberg, obvio siguió imprimiendo, pero encontró mecenas. Ustedes saben de los mecenas en el arte, pues a Gutenberg le pasó el estilo. Y entonces, con sus amigos ricachones, les decía, oye, fíjate que me llegó un autor bien interesante. Sí, no me digas, ¿cómo? Sí, fíjate que trae una serie de poemas que están pero bien modernos para la época. Los tendrías que leer. Y entonces esta gente de dinero le dice, ok, te voy a dar dinero para que los imprimas, pero yo quiero tener de los primeros, yo quiero ser de los primeros en leer. Va.
Entonces le patrocinaban las impresiones y Gutenberg lo que hacía, porque les digo, él tenía una visión reformista, él iba por una visión a futuro. Entonces imprimía, hacía como su impresión deluxe para los que les había dado dinerito. Ustedes saben que la imprenta, a mayor número de tiros, pues los últimos se van desgastando, no tienen la misma calidad, y más en la tecnología de esa época. Y los últimos, que ya no tenían tanta calidad, que ya no están tan bonitos, los distribuía de manera gratuita. Vean una película hermosísima que se llama Dos mujeres y una vaca. Es una película latinoamericana. Bellísima, bellísima la película. Pero esta película gira en torno a dos mujeres que están en la sierra de Colombia, cuando las FARC y todo esto, y les llega una carta de un ser querido y ellas no saben leer. Entonces, el quererse enterar del contenido de esta carta las lleva a vivir una serie de aventuras, unas muy dramáticas, otras muy simpáticas, pero les pasó lo mismo que le pasó a la gente del tiempo de Gutenberg, a esa sociedad. De pronto te llegaba un papel con unos caracteres que sabe Dios qué significaban, y la gente empezó a sentir la necesidad de querer enterarse qué decía ahí. O sea, ese instinto de conocer, de querer saber, los llevó a aprender a leer y posteriormente escribir, porque te llegaba esa hoja, decías, yo quiero saber qué dice, y no era tan fácil encontrar a alguien que te la leyera, ¿no? Porque aparte, pues, acuérdense que estaba enojada la iglesia. Y después descubrió en la iglesia que esa era una gran estrategia de propaganda. Entonces, pues, lo que hicieron es que después de los poemas interesantes ya te llegaban los rezos, eso que escuchan ustedes así sus abuelitas de la novena Santa Teresita de Jesús y que te la dan impresa para que te la reces, eso es del tiempo de Gutenberg. Entonces, oye, mijito, no seas malo, imprímete 1000 novenas y las distribuyes, ¿no? Para que la gente se las empiece como a apropiar, sí, pues hay un apropiamiento, ¿no? Del producto. Y así empezó este adoctrinamiento por medio de los textos. Muy interesante. Jessie. Sí, Clara, ¿ya no querías completar alguna otra cosa? Disculpe, por el momento no, ahorita más adelante. Gracias, Jessie. Ahorita que igual estaba mencionando Citlali de que lo acusaron de brujería, también hay una parte, creo que ya me estaría adelantando un poquito, pero es que si no se me olvida, de que creo que había un libro llamado Index o algo así, que prácticamente era como que una lista en donde había ciertos libros que se prohibían. Y creo que también decía algo de, bueno, la maestra comentó algo que para ser un buen católico, algo así, me llamó mucho la atención porque entonces prácticamente te restringían qué cosas sí y qué cosas uno sí podía leer. Pero ¿qué crees? Ese index, creo que como hasta el siglo pasado, hasta finales del siglo XX, todavía existía, ¿eh? Y se seguían sumando libros hasta que el Vaticano dijo, ay, ya, ahora. Sí, de hecho creo que igual un comentario de un chico de ahí de su clase decía que creo que le estaba revisando y que hasta 1964, no sé, la verdad, sí dijo una fecha, pero sí revisó que, hasta dijo la profesora que si no teníamos nada que hacer, que nos pusiéramos a revisar la lista. No, y van a ver que hay unos que dices, ¿a poco esta novela la prohibieron? Sí, eran bien de los mochis. Es que ahí está. Búsquenlo, es súper divertido. Y si era como su catálogo prohibido, dicen, no, este entró en la lista negra, ¿no? Pero finalmente se dieron cuenta que era como un monstruo que no podían parar, que más valía como usar el monstruo para contrarrestar un poco
a pasarse prohibiendo cosas porque nunca iban a acabar, nunca iban a acabar de prohibir cosas, ¿no? Es más, en este índice están los Tres Mosqueteros, por ejemplo, o sea, novelas que ahora son un clásico y que te las dejan leer en la escuela y que en aquel tiempo era, ¡ay! ¡Oh, por Dios! Por ejemplo, Ana Karenina, porque hablaba de drogas y del suicidio, y decían, ¿cómo le vamos a decir a las mujeres acerca de esto? Se van a malear, ¿qué les va a pasar? Ah, y ahí entraba el pobre libro, ¿no? Imagíneselos leyendo ahorita 50 sombras de Grey, maestra, se nos No, muere. se nos mueren, no, es demasiado, too much, por menos que eso. No, imagínate, no, es que en esta época sí hubiéramos engrosado muchísimo su catálogo. Pero igual, cosas que hablaban como del futuro, Julio Verne, quién sabe ¿qué le puede censurar al Capitán Nemo? Muchísimos libros que son clásicos de la literatura, a veces hasta por el autor. Ustedes conocen a Oscar Wilde y saben que pues medio se le hacía la mano para un lado y para el otro, y él era así muy controversial. Realmente ser homosexual declarado en esa época pues no era bien visto. Nada más por eso todas sus obras fueron a dar al catálogo, porque decían, no, espérate, él no puede estar, no lo pueden leer, es que ¿qué va a pensar la gente? Hemingway, o sea, un montón de autores que les digo que son hitos de la literatura, chispas, ahí. Es muy divertido, porque hasta canciones, van a ver que hay canciones de los Rolling Stones y de los Beatles, y muy intolerantes ellos. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Me da mucho gusto que realmente sí hayan visto el video. Yo creo que el apunte con lo que logremos hoy va a ser muy bueno. Ya no les voy a dejar tarea, pero vamos a seguir enriqueciéndolo. ¿Qué más? Dani. Sí, yo le quería comentar como que para que lo pudiera poner antes, me voy a regresar un poquito, que era de, o sea, lo que estaba hablando como de los permisos, que en Venecia se dio como este primer sistema de dar privilegios para que pudieran imprimir los textos, y si no mal recuerdo eran 5 años que se les permitía imprimir en cierto territorio. Muchas gracias, Dani. Muy bien. ¿Quién más? Espérenme, Dani. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo les quería poner un ejemplo en lo que se animan. Ahorita vamos a pasar a lo de copyright versus derecho de autor. Y decían esta cuestión algunas de sus compañeras de que se prolongaba el derecho de autor o el reconocimiento de la autoría 10 años después de la muerte del autor. Y esto es un punto muy interesante porque yo les decía, fíjense que sigue siendo vigente y aplica en cuestiones, por ejemplo, no sé, si ustedes quieren musicalizar un documental con la Novena Sinfonía de Beethoven, uno diría, ay, perdón, es que está gritando uno de mis vecinos y se me asustó. Uno diría, oiga, maestra, ¿y dónde voy a pagarle sus regalías a Beethoven? ¿A poco no? Fíjense que hay dedos. En estas obras que ya tienen tantísimo tiempo de haber sido creadas, porque estamos hablando de creaciones, hay casos donde ya ni siquiera sus herederos, en el derecho de autor no se llaman herederos, se llaman causavientes, ya tampoco están vivos. Entonces dices, bueno, si ya no está Beethoven, ya no están los hijos de Beethoven, ya no están los nietos de Beethoven, ¿quién cobra? Hay obras que quedaron sueltas y entonces se volvieron como del dominio de la cultura universal. Y tú las puedes usar sin problemas
mientras tú des el crédito del autor y digas, bueno, está musicalizado de aquí a acá con la 9ª Sinfonía de Beethoven. Pero en casos un poco más recientes, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, que se empezó a formalizar también el derecho de autor en la música, aparecieron algo que se llaman casas editoras. De hecho, por ejemplo, si ustedes buscan la discografía de gente como Javier Camarena, les gusta un poco la ópera, el bel canto, entonces conocen a Javier Camarena, que es un tenor mexicano, pero sobre todo hay una casa editora alemana muy, muy, muy famosa que se llama Gramophon, que tiene a Rolando Villanzón, pero tenía a Pavarotti, a Ana Nebrenko, a figuras así bien, a Jessie Norman, figuras muy pesadas de la ópera. Estas casas editoras son antiquísimas. Y entonces les digo, siglo XVIII, siglo XIX, que se formaliza la cuestión del derecho de autor en la ópera, perdón, en la música clásica, es que me casé ahorita con lo de la ópera, se formaliza la cuestión del derecho de autor en la música clásica. Estas casas editoras lo que hacen es que se vuelven administradoras de las piezas de los autores. O sea, llegaba un autor y decía, yo tengo esta sinfonía. ¿Y qué hace una casa editora? La administraba y llegaba, era como un mediador. Entonces aquí está el autor y le daba la obra a la casa editora con ciertas directrices. Es para orquesta, para tantos oboes y tantos violines y una orquesta conformada de esta manera. Ahí voy, Cicla, porque acuérdate que yo ya estoy muy senil y si no se me va. Y llegaba, no sé, la ópera de Viena, ¿no? Y decía, yo quiero tocar esa sinfonía en mi casa de música. Y le decía a la casa editora, muy bien, está padrísimo, pero fíjate, por darte el permiso porque la toques, es tanto. Si vas a modificar la orquesta, es tanto. Así, ¿no? Y entonces le cobraba a quien iba a interpretar la pieza, él cobraba como una comisión por administrar y le daba su lana al compositor. Eso empezó, les digo, siglo XVIII y es vigente hasta nuestros días. Bueno, Gramophon es la casa de música más antigua de Europa y la más importante, la casa editora. Y entonces se encarga de regular, de dar estos permisos para que ciertas piezas se toquen en ciertos lugares. Por ejemplo, hay piezas que no te permiten tocarlas al aire libre por cuestión de acústica, ¿no? Porque la acústica no ayudaría. Hay piezas que te permiten libertades creativas. Por ejemplo, yo acabo de ver, ahí voy, sí, claro, ahí voy, Febe. Acabo de ver Elixir de Amor con Javier Camarena, porque han de saber que a mí me gusta muchísimo la ópera. Y Elixir de Amor pasa en Italia, en un pueblo de la campiña, siglo XVII, pantalones bombachos y medias en los hombres. Y es una historia de amor medio trágica, chusca medio trágica, que se llama Elixir de Amor porque el papá de la protagonista es un boticario, ¿no? Entonces, llega ahí un foráneo, se enamora de esta chica bellísima y le pide, sin decirle que es para enamorar a su hija, le pide al boticario que le haga un elixir de amor para que ella se enamore de él, ¿no? Entonces, pues una historia súper clásica que generalmente se había representado pues con esta escenografía, estos paisajes, estos vestuarios. Y acabo de ver una versión de la Ópera de Madrid, búsquenla porque aparte Javier Camarena lo hace impresionante, es un grande. Ya rebasó el récord de Pavarotti en bises. Ahorita les explico lo que es un bis. Donde pasa en Ibiza, en la playa, todos están en traje de baño todo el tiempo y en lugar de ser una botica es una fuente de soras. Entonces como que le van a hacer un cóctel para que ella se enamore de él. Entonces, unas libertades creativas padrísimas. Hay piezas que dependiendo la casa editora, si te lo permiten, hay piezas que dependiendo quién norme los derechos del autor y su memoria, no te permiten hacer esas modificaciones. Ahora sí, ¿qué pasó, Cicla? Y después Febe. Bueno, no sé si ya me estaré adelantando mucho, pero pues hablando de música y notas musicales, que también
sirven como una especie, una forma de escritura, ¿no? Y cada quien tiene su propia manera de escribir las notas musicales y todo eso. También existen máquinas de escribir, como que se inventaron máquinas de escribir para estas notas, para escribir notas, ¿cómo se llaman estos? Partituras de música. Y, o sea, aparte de la máquina de escribir común, letras y números y todo esto. Muy bien, esos son los tipos de lenguaje. De hecho, todo el principio, todos los principios básicos del derecho de autor se basan en la escritura. Y tienes razón, la música, al ser un tipo de lenguaje, de manera innata entra en las regulaciones del derecho de autor. Febe. Sí, profesora. Bueno, yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música, entonces, era regular, tomar, impresiones de, pues, ahora sí que de las piezas, ¿no? Porque ahí tienen una biblioteca para los coros. Entonces nos pedían las partituras, pero cuando las queríamos sacar afuera de la escuela, porque había mucha gente en las impresiones de la escuela, cosas así. Por ejemplo, había una Fix Depot, no nos dejaban, o sea, nos decían que por derechos de autor no las podíamos imprimir y pues nos acabamos dando porque le digo, pero es que adentro de la escuela sí las podemos sacar, entonces, ¿por qué no las podemos sacar? Y me dicen, no, es que por derechos de autor no te podemos sacar copias y pues nos tenemos que regresar, formarnos para sacar las copias, porque estas obras pues sí están protegidas, tienen sus sellos, entonces pues lo comprendo, ya después lo comprendí y fue algunas. Y de hecho hay una norma que dice que tú no puedes fotocopiar más del 30% de una obra. La verdad, luego pues las fotocopias de la FES hacen trampa porque nos echamos libros completos, ¿no? Pero si estuviéramos apegados a las regulaciones, no les podrían fotocopiar más del 30% de un libro. ¿Quién más quiere participar? No sean tímidos. Ahorita vamos a hablar de esto del copyright y el derecho de autor. ¿O alguien quiere iniciar aquí este punto? Bueno, también está lo del convenio de Berna, profesora, de que es el primer tratado internacional para la protección de las obras literarias y artísticas, y que a la fecha, o sea, se sigue renegociando ese convenio porque es como se va actualizando. Muy bien, y aquí con el convenio de Berna, ¿qué crees que vamos a poner también, Ari? El Tratado de París. Este fue en 1928. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más de los que no ha participado? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué entendieron de las diferencias entre copyright y derecho de autor? Sí, claro. Que una cosa es cuando no puedes hacer uso de ciertas propiedades intelectuales que no son tuyas, que no te pertenecen, como canciones o así, que no las puedes usar. Y otra es, creo que, o sea, una es copyright y otras cosas de derechos de autor. Una con el copyright, creo que es cuando ya tienes permiso de usarlas, pero bajo ciertas condiciones, dando créditos a su respectivo autor y dando pagando ciertas regalías de tus ganancias, ¿no? De lo que ganes, que tú hayas usado, no sé, una canción, una ilustración y le hayas pagado a su respectivo autor por hacer uso de esta imagen, pero el derecho de autor es que el autor todavía tiene derecho sobre su
sobre sus obras, ¿no? Puede utilizarlos para promocionar su trabajo. No lo sé, creo que ahí radica la diferencia, que cuando no lo pueden usar y cuando sí lo pueden usar y le paga ciertas regalías al autor. Muy bien, tocaste muchos puntos importantes. Lo primero que hay que entender es que el copyright solo aplica a Norteamérica y Gran Bretaña. Ellos se quedaron como mucho con su idea de cómo era el mundo, por eso el Brexit y todo esto. Entonces, el copyright solo aplica a Norteamérica, o sea, Norteamérica es Estados Unidos, Canadá, Alaska, hasta allá arriba, y a la Gran Bretaña, Irlanda, y todo eso, Escocia. Y tiene un principio comercial. El copyright se basa en los derechos comerciales de una obra. ¿Cómo se va a comercializar? Entonces se le da más importancia a la obra como producto y deja de lado un poco al autor, además de que genera impuestos. El derecho de autor no genera impuestos. Les voy a poner dos casos críticos, un chisme reciente que ustedes han de conocer mejor que yo y un chisme medio ya viejito. ¿Ustedes se acuerdan que Taylor Swift andaba súper triste porque perdió el derecho sobre sus canciones? Sí. Sí, y ya ven que se los quedó su productor, que aparte muy mala gente con ella. ¿Por qué los perdió si todos sabemos que ella es la autora de esas canciones? Por el principio de copyright, o sea, ella se rige por estos principios en Norteamérica, donde la canción es un producto y se puede decir que el productor compró ese producto y ella, como aceptó la remuneración, cedió todo, o sea, el copyright cede los derechos en totalidad. Es como, mira, te vendo este dibujo que yo hice y puedes decir que es tuyo. Esa es la diferencia entre el copyright y el derecho de autor. Entonces, lo que ella nunca se esperó es que la iban a hacer de lado y que pues realmente la tenían cautiva. Ella tuvo que ceder todo ese material para que la dejaran ir y poder empezar técnicamente de cero. A Adele le pasó ahora que se divorció por no firmar un acuerdo prenupcial, la mitad de lo que generen sus canciones, como si las hubiera escrito él, le tocan al exmarido. Entonces, el copyright ve a la creación como un producto. Y el caso más crítico que yo conozco en cuestión de copyright es el de los Beatles. Los Beatles, cuando estaban jóvenes, como que no pusieron mucha atención a eso de qué iban a hacer con su vida. Ellos estaban encantados tocando música y haciéndose famosos. Me refiero a los Beatles, ya saben, cuando usaban el peinado así de corte de basinica y traje sastre y corbatita, de esa primera época, los 60s. Entonces produjeron muchísima música y ya saben todo esto de Abbey Road y Apple Records y todo esto. Y entonces la casa editora, hablando de casas editoras de música, era la que se supone que administraba todo ese material, pero realmente gestionó todo para quedarse con la posesión del material. Y la vida siguió y después se volvieron hippies y el hashish y que se iban a la India y después se separaron y después murió John Lennon. Y llega la época de los 80s y un día se entera Paul McCartney que una casa de subastas muy famosa que hay en Europa que se llama Christie's iba a subastar el lote completo de canciones de los Beatles de esta primera etapa. Y casi le da el mimiski. ¿Por qué casi le da el mimiski? Porque en el copyright, quien se comprara la canción podía decir que era suya. O sea, iba a decir, no sé, The Yellow Submarine por Kanye West, ¿no? Porque él se la había comprado. Y la podría cantar quien quisiera. O sea, no había restricción sobre el material porque la posesión era total. Entonces, imagínense que a Maluma le alcanzara para una canción, se la compra y la echa a perder. Eso era muy posible que pasara. Y Paul McCartney se trepa de la lámpara, se pone muy mal y dice, no, pues ¿sabes qué?
yo voy a comprar el lote completo. Entonces le habla a Ringo, le dice, Ringo, pasa esto, Christie's va a subastar nuestro lote de canciones. Pues vamos haciendo una vaquita para comprarlas. Y Ringo dice, ay, qué flojera. Es más, a mí nadie me pela, nadie se acuerda de mí. No, yo no quiero. Y le habla a George Harrison y dice, ay, no, ya para qué, ya. Y entonces Paul McCartney dice, híjole, no me alcanza. Imagínense, ha de ser ultramillonario Paul McCartney y no le alcanzaba para comprar el lote. Dice, ¿qué hago? Ay, tengo un amigo que sí tiene con qué responder. Es mi único y más mejor amigo. Y es un artista muy famoso. ¿Quién creen que era su amigo a quien le fue a pedir ayuda a Paul McCartney? ¿No nos imaginan a quién? No, Michael Jackson. ¿Quién dijo Michael Jackson? No, lo dije por decir, no. Pues sí, claro. Ay, ¿a poco? Sí. La atiné, guau. Va y le dice, Michael, tengo un pedo. ¿Qué pasó, mi Paul? Pues fíjate que Christie's va a subastar el lote de canciones de la primera etapa de los Beatles. Y las quiero comprar, quiero que ese acervo regrese a mí, porque si no sabe Dios, ¿qué van a hacer con él? Tengo miedo, Michael, de qué van a hacer con él. Sí, mi Paul, no te preocupes, yo te hago fuerte. ¿Cuánto necesitas? Pues imagínense la fortuna de Michael Jackson, cuando Michael Jackson estaba en la cima del éxito. Aquí lo traigo en cambio en la bolsa, así le digo. Ay, gracias, Michael, no sabes, ya puedo respirar. Pero no lo van a creer, este chisme se pone buenísimo. Michael Jackson, a la malagueña, gestiona en Christie's una venta privada, una venta anónima, y compra para él solito, o sea, deja de lado a Paul, se diría coloquialmente, lo abre, y él compra todo y queda como dueño absoluto del catálogo de los Beatles. No, pues ya se imaginan el entripado que hizo Paul McCartney, ¿no? No lo calentaba ni el sol. Y entonces, ¿por qué se lo compró Michael Jackson? Porque podía. ¿Qué hizo con él? Nada. Nunca cantó una canción de los Beatles, nada. Era como otro juguete, otro artefacto que se había podido comprar, ¿no? Un caprichito. Pero ¿qué pasa? Pues se nos muere Michael Jackson, ya saben, y unas circunstancias ahí muy raras. Y entonces sus herederos, no pueden acceder a la totalidad de su fortuna, a todos los bienes, entre ellos el catálogo de los Beatles, porque le pasa un poco como a Britney. Había una empresa que gestionaba, que administraba y servía como tutor de todos los bienes de Michael Jackson, porque pues también saben que estaba bien mechiflas, que no estaba así como muy sano en su cabeza, y entonces no, es que si dejamos suelto a Michael se va a acabar el dinero, se lo va a quemar todo en caprichos, no saben qué, pues a administrarle la lana, y dentro de todo eso que administraron, queda este catálogo, que no está, hagan de cuenta, quedó como en un vacío legal, donde ni lo puede recuperar los Beatles que quedan vivos y sus derechohabientes, las personas que pueden heredar eso, ni queda bajo posesión de los herederos de Michael Jackson, y nada más quedan bajo la administración de esta empresa que tiene la tutela de todos los bienes. Entonces quedaron así como en el limbo, o sea, finalmente como que ya se quedaron sin dueño, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Y como se rigen por el copyright, no pueden pasar a ser de dominio popular, que eso sí pasa en el derecho de autor. Entonces, ¿queda claro lo que pasa con el copyright? Que es realmente una visión comercial del producto, de la creación. ¿Qué pasó, Mitch? Yo quería comentar algo sobre el copyright y los derechos de autor. Hay un documental que se llama Remix Manifiesto,
que creo que es bien importante, considero yo que como profesionistas, futuros profesionistas del diseño gráfico, lo veamos, porque este documental habla como que se cuestiona mucho como el copyright y como hasta dónde se violan los derechos de autor, haciendo pues copyright, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien interesante que, o sea, el fin como de este documental al final es que nos demos cuenta que nosotros no vamos a inventar el hilo negro y que cualquier construcción imaginativa, ya sea imágenes, sonido, letras, todo ya está hecho. Solamente son construcciones de cosas que consumimos. Entonces, a mí me parece eso bien interesante y eso yo creo que es lo que hace a un diseño o a una canción valiosa, porque como que pues es literal, haces una mezcla de todo lo que ya has visto y inconscientemente a lo mejor estás haciendo algo que una persona en Rusia también está haciendo muy parecida, ¿no? Pero es porque pues el mundo está por la globalización y no sé, me gusta mucho este manifiesto y pues independientemente como de las opiniones de cada persona, pues creo que sí es como importante, incluso como pues por lo que vamos a ver, perdón, me pongo nerviosa hablando. No, vas muy bien, Mitch. Oye, ¿es este link que nos pusiste en el chat, mi niña? Sí, Te pido un favor, ¿nos lo puedes publicar en el grupo de Facebook para que no perdamos ese dato? ¿Puedes hacer eso por mí? Muchas gracias. Yo no lo conozco, te prometo que lo voy a ver este fin de semana porque me interesa documentarme. Vale, dime. Justo complementando lo que decía Sara, es una cosa que pasó hace poco con Olivia Rodrigo y Paramore, que fue bastante como viral porque pues gracias a TikTok se hacen virales estas noticias. Y es que pues todas las personas muy fácilmente señalaron a Olivia Rodrigo, que es una artista joven que pues está empezando en la música y ha tenido mucho impacto, porque decían que le copió a una canción de Paramore que se llama Misery Business. Y pues perdón, las personas empezaron a sacar como más canciones que se parecían a eso. Y bueno, yo no soy músico ni nada, pero entiendo que la música también es finita y es una cosa, una línea muy delgada, el hasta qué grado estás infringiendo los derechos de autor de otra persona. Y bueno, también esta cosa de que muy fácilmente señalamos algo como que ya lo copió o como que no tiene creatividad y no sabemos pues todo el proceso que hubo detrás. Y pues incluso es una discusión grande porque no sabemos pues diferenciar tal vez entre si es la inspiración que ella tomó porque admiraba a esos artistas o pues si literalmente le copió. Yo solo quería retomar ese tema porque pues pobre chica, tiene creo que 18 años y pues todo el mundo después de que la amaba la tiró y quería hacer esta cosa de la cultura de la cancelación y pues ya. Sí, que se habla de manera muy laxa, ¿eh? Y algunos, aún teniendo oído de artillero, se creen peritos. Fíjense que en México es un ejemplo en cuestión de peritaje autoral. O sea, no es más, les voy a decir con orgullo que en la planta docente de diseño habemos 2 peritos autorales, que es la maestra Elisa González y yo. Estamos acreditadas como peritos autorales en el campo del diseño, porque hay peritos en muchas áreas. Y para volverte perito, para poder emitir un veredicto, tienes que tomar muchos cursos, formarte mucho y entender las normas internacionales y toda la parte de la normatividad en cuestión del territorio nacional. Y algo con lo que nos topamos mucho es que la gente de manera muy laxa dice, le copió, le robó, cuando hay algo que se llama grado de similitud entre obras. Entonces, por ejemplo, en la música se ve, volviendo un poco a lo que decía Cicla, se ponen las 2 partituras, porque ni siquiera es de oído, ¿eh? Ay, me suena como que se parece, Nel.
se ponen las dos partituras y nota por nota se va evaluando el grado de similitud. Y con una cierta secuencia, yo no soy perito en el área de música, pero tengo, o sea, sí convivo con compañeros que se dedican a eso. Hagan de cuenta que si se da algo que se llama secuencia musical, es más, seguro algunos de ustedes que saben de música como Febe, que estuvo en el conservatorio, les puede explicar mejor eso que yo, pero es una sucesión de notas que es como continua. O sea, como do, re, fa, así. Entonces, si esta consecución de notas es muy larga, o sea, sí es como amplia, y se repite a lo largo de la melodía, ahí se puede determinar que sí hubo plagio, o sea, que sí se parece demasiado, y por lo tanto no tienes otro concepto que vamos a anotar aquí que se llama grado de originalidad. ¿Qué pasa en el campo del diseño? Cuando dicen, me robó, me copió, se inspiró en mí, porque hasta la inspiración puede ser delito. Una ilustración, un personaje, un cartel, igual empiezas a ver desde proporciones. Yo uso mucho un instrumento que no nos enseñaron a usar en la escuela. Por aquí, es más bien, por aquí lo tengo porque acabo de hacer un dictamen. Imagínense que con este aparatito que ustedes conocen que se llama caliper o vernier, ¿sí se prende mi cuadrito? ¿Sí me ven? Sí, profesora. Sí, maestra. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Ay, qué payaso. Con el caliper, yo tengo que medir no las dimensiones, porque uno puede ser tamaño tabloide y el otro 90 por 60. Tengo que hacer una escala y ver que lo acabo de hacer una ilustración que no tengan las mismas dimensiones, o sea, cuánto tiene de aquí a acá, cuánto tiene de aquí a acá, si a escala coinciden las medidas, las proporciones, las escalas, y determinar el grado de similitud. Entonces yo que tiene que ser un porcentaje, esto es cuantitativo, numérico, y entonces yo tengo que decir, coincide en un 70%. Y entonces se dictamina que es plagio. Hay un grado antes de plagio que es inspiración. Dicen, no, pues es que sí, yo he visto sobre y me gusta mucho. Me inspiré, como que nomás le copié los ojitos. Y empiezas a ver igual. Bueno, para dictaminar la parte de las proporciones es importantísimo. Pero también gama cromática, gestión de capas. No es una chambototota, no crean que son enchiladas. Y luego, ver el grado de originalidad. Por ejemplo, si está por arriba hay casos, ¿no? Por ejemplo, es que depende mucho también del producto. Por ejemplo, en la industria editorial, con que tenga un 30% de similitud, se considera plagio. Es muy riguroso, muy, muy riguroso. En la ilustración se tolera hasta un 50% de similitud. O sea, ya con un 51 es plagio. Y hay otros que están en el 70, por ejemplo, esta cuestión de software, de animación, donde intervienen programas de cómputo muy especializado, ya es más abierto porque nos ha costado mucho trabajo regularlo. O sea, el que haya peritos en este área es muy difícil. Entonces, se calcula hasta con un 70% de similitudes para ver grado de originalidad. Y dices, ¿por qué en este aspecto de la hipermedia es como tan amplio? Porque dices, mismo software, mismas herramientas, mismos pinceles, mismas aplicaciones, plugins, pues a lo mejor es más difícil, ¿no? Que los autores lo puedan usar de una manera diferente. Entonces, eso es muy importante. Y entonces, cuando se hace el peritaje de una obra, se dictamina todo. Yo coincido con Vale en esta cultura de la cancelación y donde hay la gente considera que tiene cierta autoridad moral para juzgar ciertos casos sin tener las herramientas y el conocimiento. Es muy sensible el caso del derecho de autor. Hay casos muy evidentes. Busquen el caso de una ilustradora mexicana que hizo una ilustración para un videojuego y ahí sí le llovió sobre mojado
porque plagió de una manera tremenda a otro autor, dice que porque lo admiraba, ella siempre dijo que no era plagio, que era inspiración, pero cuando se determinó el grado de similitud, dices, no o sea, que se hace con todo esto que les digo del vernier y estar viendo proporciones, a veces dices, ay, bueno, el brazo es más larguito, no es igual, pero aquí era tal el grado de similitudes que la obra rondó como en el 80% de similitud. Entonces el grado de originalidad era mínimo. ¿Alguien quiere decir algo? Ya, maestra. ¿Aló? ¿Puedo decir algo? No sé si me Ah, sí, claro. Hola. De que en cuestión a lo del copyright últimamente, especialmente en YouTube, se utiliza para hacer un montón de cosas. O sea, es como de si no te gusta un video, puedes casi ir y meterle un strike de copyright y probar que es verdad o que no es verdad es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, gente que hace videos de 3 horas y por tener 4 segundos de una canción ya les tachan el video como de copyright y no pueden ganar nada con ese video, ¿no? Ese tipo de cosas ahorita es muy común. El de, pues básicamente hacer tranza, ¿no? De esa manera, porque lo mismo de la cuestión del copyright y el cómo se puede probar que si eso no es muy complicado. Sí, y hay que tener en cuenta que aunque estés en México, YouTube, TikTok, todo eso se rige por copyright. Entonces, no es que le estés quitando la autoría a alguien. Técnicamente lo que les duele es que les estás quitando como las regalías o no estás pagando las regalías de algo. Entonces, por eso a veces, por ejemplo, te cancela la música. Haces un video padrísimo con música divina y te cancela la música el YouTube o te dice que no puedes monetizar ese video. Y es para esta cuestión de copyright. Y por acá preguntaba qué pasaba, dice Cicla que qué pasa con los covers. Es que una cuestión es el no respetar la autoría y la otra, hay otro elemento que hay que considerar que es la interpretación. Entonces, por ejemplo, que esto es muy común del YouTube, ¿no? Que todo el mundo hace la versión de una canción que está de moda. Entonces, lo que tú haces es que dices, voy a interpretar Inocente pobre amigo de Juan Gabriel, para decir que vas a interpretar y le estás dando crédito al autor. Dices, voy a interpretar Inocente pobre amigo de Juan Gabriel. Pero la interpretación es propia, porque se puede decir que es mi versión, es como New York, es mi verdad. Entonces, es mi versión de Inocente pobre amigo, con mi voz gangosa, con mi tono, con mi sentimiento. Ahí hay un grado de subjetividad. Recuerden que eso es bien importante cuando veamos ley mexicana. Todo, desde la Constitución hasta el Código Penal, es interpretativo. Que mató a un paisano, sí, pero fue en defensa propia. Eso lo hace menos grave. Eso es interpretación. Que mató a un paisano porque lo odiaba, eso es más grave. Eso es interpretación, ¿no? Matar es matar, pero hay un grado de interpretación dependiendo el contexto, las circunstancias. Eso aplica a casi toda la normatividad y la ley mexicana. Entonces depende del caso. ¿Qué pasa? Hablando de los covers. Los covers se parecen un poco, Cicla, al caso de los imitadores. Cuando tú ves José Gabriel, el imitador oficial de Juan Gabriel, ¿no? Lo que él hace es que va a un lugar que se llama Sociedad de Autores y Compositores de México y dice, yo soy imitador. Ah, qué padre. Y soy el imitador oficial de Juan Gabriel. Ah, pues bien por ti. Y entonces tengo un show donde canto esta y esta y esta y esta y esta otra. Entonces, vengo a pagar las regalías por usar el material de Juan Gabriel como autor. Perfecto. Pero, como lo hago muy bonito, yo también puedo recibir regalías como intérprete porque es mi versión del material. Entonces, bueno, las regalías por interpretación son menos que por autoría. Entonces, se gestionan y se pagan.
esta sociedad es un órgano regulador, vamos a ver que hay muchos órganos reguladores en cuestión de derecho de autor. Entonces, ahí tú tienes que tener claro que no te puedes salir del guión. O sea, que si tú cantas una canción que no está en lo que registraste como intérprete, te pueden sancionar. En el caso de los covers, damos por hecho que no va a haber una remuneración directa. Cuando la hay, tienes que hacer la misma gestión que el imitador. Caso, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esta banda que toca padrísimas puras canciones de los 80? Matute. Matute no tiene temas originales, canta puros covers. Entonces, lo que él hace es pagar las regalías sobre las melodías, o sea, a los autores, pero ellos reciben regalías como intérpretes, porque su versión es su adaptación de algo que ya existe. Les voy a poner otro caso. La música es un caso bien interesante en cuestión de derecho de autor. Y acuérdense de esto porque después lo vamos a jalar en Merca. Ahorita, Mitch y Vale, porque cuando me tarde, acuérdense, es que si no lo dice corrido la Miss, se le olvida, porque ya está muy mayor. Cuando tú trabajas en una agencia de publicidad, como nosotros que hacemos estrategias de medios, ustedes no sé si han fijado cuando van el domingo al Walmart o a la tienda que sea, porque esto es más bien autoservicio, que hay una estrategia de promoción que se llama activación. Activación es cuando ven a las niñas de jarritos con el vending cart. El vending cart es este modulito donde tienen cositas de jarritos, y los toppers ya son promocionales. Hacer estrategias son muchas cosas, ¿no? Fíjense, ahorita ya hablamos de activación, vending cart, promocionales, promotoras, y hasta un inflable, ¿no? Que es el gimmick, la mascota de los jarritos, ¿no? Y están dando toppers y globitos. No sé si se han fijado que en este tipo de activaciones, si tú te echaras, no sé, un día completo en el súper, el playlist suena el mismo una y otra y otra y otra vez. Porque no crean que llegan y te dicen, oye, vamos a mandar unas promotoras al Walmart, hay que pongan el playlist que traigan en su teléfono. No, señoras y señores, no funciona así. Tienes que ir otra vez a la Sociedad de Autores e Intérpretes de México y le dices, yo soy una agencia de publicidad y ¿qué crees? Voy a hacer una activación. Ah, sí, dime dónde. Pues en todos los Walmart de la Ciudad de México. ¿Cuántos son todos los Walmart de la Ciudad de México? 32, 32 Walmart. ¿Y cuándo la vas a hacer? La voy a hacer el sábado 11 de septiembre, sábado 11 de septiembre. Ah, ¿y cuántas? Si se han fijado, también no están todo el día, tiene un horario muy específico. ¿De a qué horas la vas a hacer? De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ah, entonces, de 10 a 4, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 horas, 6 horas. ¿Y qué requieres de nosotros? Pues aquí traigo mi playlist para que me digan de cómo es. Entonces, hay canciones muy caras y canciones muy baratas, por eso le meten así como que campechano, dicen, pues Despacito, pues Despacito te cuesta es en dólares aparte. Despacito te cuesta tanto en dólares por tantos Walmarts por 6 horas. Porque un playlist dura aproximadamente 1 hora. Entonces quiere decir que ese mismo playlist va a pasar 6 veces y la canción la van a tocar 6 veces. Entonces dicen, pues Despacito por 6 horas, 6 veces en 32 Walmarts te salen esto. Ok, y voy a tocar Fiesta en América de Chayanne. Esa es más barata, te cuesta tantos dólares, así. Y te hacen así tu sumatoria, pues tu playlist de 1 hora te salen tanto. O si eres fodongo, ellos ya tienen como playlists armados con el costo total y vas y escoges como si fuera Rocola cuál quieres para tu activación. Y entonces se los pones ahora sí en la bocina a todos tus promotores y dicen, a las 6:01 me dejan de tocar música. Porque si pasa un auditor y se está tocando ese playlist, hay una sanción, porque estás transgrediendo los derechos autorales y de interpretación de la música. Por eso también a veces ven que ponen la canción, pero con un perfecto desconocido que no es el que la canta originalmente, porque así se abarata.
Lo mismo pasa con el caso de los karaoke, ¿no? Se paga por la melodía, pero ya no se paga por la interpretación, porque se puede decir que es la melodía en blanco. Entonces, sí es muy importante ver cómo funciona todo este mundo. Ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, esta cuestión de gestionar música aplica nuestro trabajo en el diseño a partir de la mercadotecnia. Entonces ya no nomás es, ay, pues tócate completo el de Moenia porque me encanta. No funciona así. Por eso ven también, ahí voy mis niñas, que por ejemplo, no sé si se han fijado que en muchos restaurantes así grandotes de cadena, tienen las pantallas si hay música, o en bares está la pantalla de música y lo hacen vía Sky o alguno de estos servicios de música y televisión de paga, porque cuando tú contratas este servicio, ellos se encargan de pagar los derechos de autor. Entonces ahí como que te ahorras un trámite. Maestra, ¿pero qué cree? Que mi prima tiene una cafetería chiquita con 5 mesas, cada mesa para 4 personas, entonces tiene un aforo de 20 personas y pone música de YouTube. ¿Se la pueden llevar al tambo por no pagar derechos de autor? No, porque la interpretación de la ley realmente no está transgrediendo la remuneración o los intereses económicos del autor. O sea, es una bicoca, no es nada. Ahora sí, Mitch, y luego Val. Sí, bueno, yo considero que ese punto de grado de originalidad, creo que podríamos decirlo como de otra forma. A ver, yo lo apunto. Creo que la originalidad es muy variable. Bueno, ni siquiera creo que se pueda evaluar. Entonces, creo que a lo mejor en lugar de grado de originalidad tal vez podría ser como, pues sí, hasta dónde grado de plagio, grado de copia, porque la originalidad, pues al final, cuando una persona toma un elemento gráfico, etc., y lo reinterpreta, también hay un grado de originalidad en ella, pero es que en realidad yo considero que la originalidad ya no existe, solamente es la construcción en base a muchas cosas que vemos, que escuchamos y así. Entonces, sí. Por ejemplo, no sé, yo también considero que, por ejemplo, o sea, la piratería pues es plagio, ¿no? Es robo como tal, pero también dentro de la piratería, pues las personas crean a partir de elementos que a lo mejor ya están hechos, que sí, es un delito, ¿no? Pero al final es una reinterpretación que te lleva a la cárcel. Pero no sé, sí, creo que... Te voy a poner un ejemplo, Mitch, de esta cuestión interpretativa de la ley y hasta dónde dictamina esta cuestión de la originalidad y cómo puedes transgredir. ¿Tú conoces a Máscara de Látex? Creo que no. Es una marca de playeras, de un tipo que se vio muy vivo, es así él es muy exótico, no sé cómo decirlo. Y entonces él hace playeras de Cantinflas, de Mauricio Garcés, pero de la Dona de los Simpson, pero de Mickey Mouse, pero de Garfield, o sea, agarra parejo. Y él está haciendo uso de un hueco, de un vacío legal que hay en la norma mexicana, donde él puede vender estos productos sin pagarle a los Simpson, ni a Mauricio Garcés, ni a Cantinflas, ni a Mickey Mouse, por el volumen de producción que produce. Es decir, él produce muy poquito de ciertos modelos, pero variado. Entonces, como no rebasa las 5,000 unidades de producción, él no está transgrediendo la ley. Aunque sí, porque sería un poco como piratería. Entonces, es esta parte interpretativa, ¿no? Y dicen, oye, pero él se enriquece de ahí, obtiene beneficios económicos de eso sin pagarle a los autores o a los dueños originales de los productos. Pues sí,
pero como se mantiene como bajo el radar en el mínimo de producción, entonces no está violentando los derechos de nadie. Entonces es esa cuestión interpretativa de la ley, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde sí te puedes meter en problemas si tú quisieras hacer una línea de ropa basada en las obras de Frida Kahlo, donde imprimieras las obras de Frida Kahlo en tus playeras y en tus bolsas y en tus mascadas. Ahí sí sería una cuestión legal muy fuerte, porque aunque produjeras poquito, entonces estarías violentando los principios de distribución de la obra que tiene el patronato que está a cargo de la gestión de la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, que ese es otro tema, ¿eh? En cuestión de derechos de autor. Ese es otro chisme bien interesante como el de los Beatles. Eso se los cuento otro día. Pero para que te vayas a una idea de esta cuestión interpretativa, o sea, dices, o sea, casos sí, casos no, de qué depende, ¿no? De esta interpretación que se tenga respecto a cómo puede afectar a la obra primigenia, o sea, a la original. Vale. Bueno, yo quiero contar más bien chisme. En Salí esta un tiempo, materia amamos el chisme. salí un tiempo con un DJ y bueno, los DJs pues cuando empiezan no siempre tienen pues canciones originales, ¿no? Entonces lo que normalmente hacen son remix o mashups y pues sí era una cosa justo de lo que estábamos hablando de las plataformas de streaming muy complicada porque pues ahorita una gran plataforma para entrar es subirlo a TikTok y de ahí pues decir este es el link para tal cosa. Entonces mucha gente comentaba, ¿por qué no lo suben a Spotify? ¿Por qué esto no está en Spotify? Bla, bla, bla. Y realmente es muy complicado, por ejemplo, subirlo a Spotify, no solo por los derechos de autor, pero ahí les va un chisme de algo que pues se supone que no estaría bien, pero da igual. Si quieren subir alguna canción o algún cover o algún mashup o lo que sea, en la opción ahorita de subirlo como podcast está para que no te baje pues la canción y de todas maneras tengas reproducciones, porque pues obviamente muchas personas ponen sus links a SoundCloud, que es una que te permite pues subir muchas canciones. em, pero es muy complicado porque nosotros casi nunca escuchamos eso, o sea, lo que normalmente escuchamos es o en YouTube o en Spotify o no sé, alguna otra plataforma más común que SoundCloud y pues solo eso, el chisme de eso. Y sí, realmente es una cosa bastante complicada porque pues para empezar a hacer cosas como los DJs, no es tan fácil subir tus canciones o no sé, remixes o lo que sea. De hecho, los DJs compran, hay como bancos. Bueno, yo lo sé porque nuestro hijo mayor, Samuel, estudia ingeniería y edición de audio y producción musical. No quiso ser contador, no me explico por qué, en esta familia que somos tan normales todos. Y entonces, cuando empezó a estudiar, así como comprar libros, tenían que comprar como bibliotecas, como stocks de audios, bueno, no supongo que no se llaman audios, pero no está aquí para que me dé cátedra. Stocks de piezas que pueden ensamblar. Dense cuenta que sé mucho de música, ¿eh? Y tenía que comprar estas librerías, que había unas bien caras y unas más baratas, para poder empezar a generar sus propios productos. Y bueno, ya ahorita ya está por acabar la carrera y ya él genera, ¿no? Ya produce su música ya de manera inédita, pero sí, así como comprar libros, había que entrarle a comprarle ahí Sí se llama stock, maestra, sí es un stock de música, pero como tal, no son, algo así he entendido que no son como tal las notas, muchas veces son sonidos, como, no sé, las canciones de reggaetón que escuchamos mil y un veces que dicen duro y es la misma frase, ¿no? Y es la misma voz. Y también lo que decía Sara, que son los samples, pues son cosas muy complicadas, pero sí, ya al final de la carrera ya les empiezan a enseñar con una cosa que es como conectar cablecito por cablecito, digo, es una aplicación de la computadora, pero igual está muy compleja, que si conectan un cablecito aquí y lo conectan acá, ya hacen un sonido y así empiezan a hacer Sí. sonidos y eso lo usan también en las películas.
Sí, sí, nosotros estamos viendo eso porque ahí está un teclado especial, como dice Vale, que va generando ciertos sonidos y lo conecta con una cosa y con otra. Y está muy- ¿Puedo decir algo de lo de Valeria? Bueno, ahorita ya que participes en la ley ya, ¿qué tal? Sí, para seguir con este chisme, pues, a mí me pasa algo bien gracioso porque tengo una banda y tengo un proyecto solista y tengo otro proyecto donde produzco y mi novio también tiene como 3 proyectos, ¿no? Aparte de nuestra banda. Entonces de repente queríamos subir una canción mía a mi proyecto solista, pero no nos dimos cuenta, bueno, no, sí nos habíamos dado cuenta que habíamos utilizado samples de una canción de nosotros mismos, de nuestra banda, para mi canción solista. Entonces Spotify nos estaba diciendo, no, es que no puedes subir esta canción porque esa canción ya existe. Y yo así de, pues sí, también soy yo. Sí, está bueno. Te voy a contar una parecida. Yo tengo un amigo músico que le ayudamos a hacer sus registros de autor. Y un día me dice, tengo una canción buenísima que quiero registrar porque esta sí me quedó bien bonita. Bueno, pues te ayudo a llenar tu registro. Pero emocionadísimo, pues esa gente que tiene la casa en la luna todo el tiempo. Y yo la verdad, pues sí lo ayudo, pero tampoco es que le lleve su vida, ¿verdad? Con administrar la mía tengo. Entonces le ayudo a llenar su registro, todo para que fuera así, porque a veces lo importante es llenar bien el registro, ¿no? Entonces le lleno el registro y se va a Indautor, que les digo que está ahí en la calle de Puebla. Y yo bien contento, dice, vengo a registrar mi canción porque me quedó padrísima. Sí, permíteme su expediente para cotejar. Bueno, no dicen cotejar, le dicen menaje de documentos, pasar el menaje de documentos. Sí, espérese tantito, ahorita le llamamos. Pues ya se fue, se sentó. Y dice, no, oiga, señor, qué pena, pero no puede registrar la canción. Dice, ¿por qué? Porque ya tiene un registro previo. Y mi amigo casi se moría, ¿cómo? Si es la canción de mi vida, es con la que me voy a volver famoso. No, pues ya está registrada y no, el autor no es usted. ¿Quién es? Es un fulano de tal. Pues sí soy yo. No, sí, es mi seudónimo. Ya había registrado su canción y no se acordaba. Entonces, se andaba metiendo gol él solito también. ¿Qué pasó, Cicla? Era más una duda de hace rato que están hablando un poquito de la piratería. Por ejemplo, yo para cosas de fandom y así, conseguimos cómics en inglés y como de manera oficial no los han traducido, no los han traído a México, no los venden en español con una traducción oficial, pues lo que hacemos es descargarlos en inglés y hacer una traducción así con la tipografía similar y así, y volverlos a subir con una traducción en español. Entonces no sé si eso sea un problema de piratería o algo así de que estoy agarrando un producto que no es según yo no, pero pero no sé si haya algún problema al respecto con con tomar algo que no es mío, traducirlo, ¿no? Y volverlo a subir y todavía poner, ¿no? De que yo lo traducí. Pues, ¿qué crees, Cicla? Que al revés, que tu traducción, como es como Niurka tu verdad, tu traducción es sensible de registro. Es decir, tú la podrías registrar en Tindautor y recibir regalías por ella. No más. ¿A poco y sí? Tienes que poner que la obra primigenia, que es otro concepto que vamos a ver, obra primigenia es el origen, de fulano de tal, que está editada por tales cuales y por qué, y que la traducción al español latino es tuya, y entonces tú registras esa traducción y la gente te podría comprar la traducción y tú recibir regalías. El caso... y sí, claro. El que estaba cometiendo delitos, sí. No, al revés, te estás poniendo en una situación donde alguien se puede volar tu traducción porque tú no la has registrado.
Es un caso similar. Ay, ¿cómo se llaman estas historias que hacen los fans como para darle continuidad a las historias que les gustan? Eso tiene un nombre. Fanfiction. Maestra, pero también, no fanfiction, pero maestra, no también, creo que hay algo, ¿no? Algo legal que trata como sobre, pues, aportación cultural, creo, ¿no? También dentro de todo esto, el tema, pues. Es que la aportación cultural es aparte. Es como cuando ya le empieza a poner la gente de su cosecha y entonces se basa. Aquí hay algo muy importante en derecho de autor que lo vamos a hablar toda la unidad. La diferencia entre obra primigenia y obra derivada. Obra primigenia es cuando es algo completamente inédito, original, que no tiene antecedentes. Y una obra derivada es cuando te inspiras, basas, refieres a algo más, pero le estás dando sus créditos a la obra primigenia. Mira, ustedes lo ven mucho en el cine, como cuando ven una peli y dice, basada en la novela de sabe Dios quién, ¿no? Entendemos que la película no es una obra primigenia, que no es inédita, sino que es una obra derivada de otra, de un antecedente. Entonces, en esta cuestión de este enriquecimiento cultural aplica a casi todas las obras derivadas que conocemos. Por ejemplo, si tú hicieras el Cielito Lindo versión remix, hay esta cuestión como de aporte de cultural, pero ahí no tendrías mayor problema porque el Cielito Lindo ya es una obra de dominio popular, es decir, no le tienes que dar el crédito a nadie. Pero si tú hicieras tu propia versión en ritmo punk de Paloma Negra, de José Alfredo Jiménez, Paloma Negra en su versión original, con sus acordes originales, sería obra primigenia y tu versión sería obra derivada. Y esto se contempla para hacer crecer los proyectos. Imagínense que ustedes hicieran un personaje que les quedó padrísimo. Eso le ha pasado a Distroller, a Amparín con Distroller, con Virgencita Please, a los que crearon Coco y todo esto. Haces un muñequito, ¿por qué? Y lo registras, ¿por qué? Porque te salió muy bonito. Y entonces después generas muñecos, playeras, bolsas, postales, cuadernos, todo lo que viene después del muñequito original, que era bidimensional, se vuelve una obra derivada. Si lo animas, si haces una serie animada, si haces un videojuego con él, todo lo que viene después del primer registro es obra derivada. Es decir, se basa en esta idea o en este concepto original. Pero vamos a decir que hacemos una cuestión como esta. Vamos a montar una obra de teatro que es Romeo y Julieta de William Shakespeare, que no tiene una casa editora, es decir, no hay quien administre los derechos, se compran los derechos editoriales, o sea, las editoriales sí compran los derechos para poder imprimir William Shakespeare, pero no hay nadie que gestione el texto como tal. Y entonces, porque la que permite que se imprima es la Real Casa de la Lengua Inglesa en Inglaterra, que es como la Real Academia de la Lengua Española. Pero no hay quien gestione más allá de la impresión del texto. Entonces, imagínense que ustedes van a hacer una versión teatralizada de Romeo y Julieta. Y entonces, en la obra de teatro, la vamos a volver región 4, y Julieta vive en Nesa, y Romeo vive en Tlalpan, y Julieta estudia en el Poli, y Romeo en la UNAM, y se acaban de ver como punto medio en el reloj del Metro Zócalo. Y es lo mismo, no te puedes juntar con los del Poli porque son nuestros enemigos, así, ¿no? Lo llevas a versión México. En los programas, nosotros tenemos que poner que es nuestra versión de Romeo y Julieta basada en el original de William Shakespeare. Es más, no se llama Julieta, el personaje es la Julis, ¿no?
y como y Romeo sí le dejamos el Romeo para que le guste la bachata y así, ¿no? Porque necesitamos musicalizar en algún momento la obra de teatro y de ahí nos da pie. Entonces, eso es una obra derivada. Esa adaptación que hicimos de ese texto es una obra derivada porque la obra primigenia es la obra original de Shakespeare, que se revolcaría en su tumba de escuchar las barbaridades que yo estoy diciendo. Entonces, es bien importante porque también en las obras derivadas hay que medir el grado de originalidad, qué tanto apego tienen en la que nos inspiramos, referimos, jalamos para hacerla nuestra. ¿Qué pasó, Cicla? Nada, disculpe, no había bajado la mano. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Incluso si yo hiciera esa versión que usted dice de Romeo y Julieta, pero versión México, pues está tan cambiada que ya no sería, ¿o sí? Sí, es sensible de registro, ¿eh? Tú llegas y dices a Indautor, voy a registrar Romeo y Julieta a la mexicana. Te digo que el problema, Cicla, pero es un problema que sí vamos a responder en la materia, es llenar bien los formatos. El registro estaría mal si tú no expresas que es una obra derivada, que tiene origen o inspiración en algo previo. Pero si tú dices, es Romeo y Julieta la mexicana y se basa en William Shakespeare, te van a decir, sí, perfecto, sí se puede registrar, pero por favor ponen en el registro que es una obra derivada y que la obra primigenia es esta obra literaria. Pero si yo no dijera que se me estoy basando en esa no, obra entonces ahí estás haciendo trampa. Pero nadie se daría cuenta. No, te darían cuenta porque te acuerdas que te dije que existe un proceso que se llama homenaje de documentos, donde los peritos que trabajan ahí en Indautor leen todo el expediente que tú vas a presentar y entonces ellos van a decir, espera, esto se parece a otra cosa que yo conozco. Y entonces es peor porque te pueden negar el registro. Una sanción muy común en Indautor es negar el registro por omisión. Ok, entonces sí tendrá que poner a fuerzas que me estoy basando en... Sí, claro. Ok. ¿Algún otro comentario? Ya les puse el nombre de la ilustradora para que lo googleen. Ese fue un chisme grande. ¿Cuál? Había alguien que había un chisme al respecto sobre una ilustradora que era de nuestra egresada de ahí de la FES Acatlán, que había plagiado, que había ganado un concurso para Xbox de una ilustración y era plagiado. Algo así me dijeron, ya ni me acuerdo, ya tiene años que nos lo dijeron, me lo dijeron en dibujo el primer semestre. No, hombre, nos ha pasado 2 veces, sí, claro. Ay, qué pena. No, de osote. También fíjate que una vez un egresado nuestro, que en ese tiempo no era egresado, todavía estudiaba ahí en la facultad, concursa para el cartel del Maratón de la Ciudad de México. Y gana. Es más, si lo googlean, todavía aparece el pobre Cristiano por ahí en los chismes del internet. Y entonces, te puedes imaginar, bombo y platillo, alumno de la FES Acatlán gana concurso de cartel del Maratón de la Ciudad de México. Martí le había dado premios, le habían dado una lana, salió en el Notifesa, lo entrevistaron en la Gaceta UNAM, no, sobadísimo. Pero ya sabes cómo es el internet. De pronto, alguien al otro lado del mundo se da cuenta que el cartel ganador del Maratón de la Ciudad de México es igualito al de las fiestas de verano de las Islas de las Canarias. O sea, ¿hasta dónde? Y entonces, el comité, y aparte,
tonto porque agarró el cartel del año pasado, o sea, estaba súper cerquita el evento. El comité organizador de las fiestas de verano de las Islas de Canarias contactan a los organizadores del Maratón de la Ciudad de México y le dicen, oye, pues me da mucha penita, ¿no? Para esto hay un organismo internacional que se llama OMPI, que es el que se encarga de regular los derechos de autor en todo el mundo y de mediar este tipo de situaciones. Y también estaba ya el OMPI en esto. Pues me da mucha penita, pero te quiero decir que tu cartel es mi cartel. ¿Cómo? Pues sí, mira, ahí te lo mando. Es que el grado de similitud había que ser ciego para no ver. O sea, solamente siendo, bueno, de noche lloviendo y a caballo, podías ver que era plagio. O sea, el chavo nomás le cambió 3 figuritas, 2 colores y era el cartel. Y entonces se ha armado una. Martí quería que devolviera el premio, él decía que ya se lo había gastado, imagínate la escuela tuvo que salir a dar la cara y pedirle disculpas a todo mundo porque no sabían, pero finalmente pues es parte de la institución, eres medio responsable por él. Como era y mira, no tenía necesidad porque yo le di clase, un alumno sumamente talentoso, tenía con qué defenderse. ¿A qué se le ocurrió hacer eso? No sé. Si fue repudiado en la escuela, fue decirte poco. Nadie le quería hablar, lo veían como el apestado, como el leproso de la facultad. Se salió, de hecho, unos semestres porque no podía con la carga emocional y el señalamiento. La Notifesa se tuvo que desdecir, la Gaceta se tuvo que desdecir, tuvieron que cambiar el cartel. No, un show, un show. Y pues ahí quedó esa mácula, ¿no? Que marcó ese periodo de la vida. Pero en este mundo tan globalizado, yo creo que es una tontería pensar que nadie se va a dar cuenta. O sea, sentirte que eres tan listo que nadie se va a dar cuenta es el primer error. Porque de verdad, basta un clic para cotejar, ver, investigar cómo está el negocio. Y se tardó muchísimo en titularse, hasta para copiar hay que ser inteligente, yo coincido. Y les digo, sí regresó a titularse, pero se tardó muchísimo. Después se tuvo que ir a vivir fuera de la Ciudad de México porque estaba tan quemado en eso, que nadie le daba trabajo. Entonces, de ser un alumno brillante, de verdad, o sea, no se pudo como recuperar de ese golpe. Le costó mucho trabajo. Pero pues culpa de él. Lo mismo le pasó a esta niña Haku, que de verdad, ¿cómo dicen ustedes ahora? Cancelada. Pero también tú ves el original y ves lo que ella dijo, hijo, mi reina, ¿a qué horas pensaste que nadie se iba a dar cuenta? Y ven lo que le pasó al del logotipo de las Olimpiadas de Tokio y a los que les pasaron a los de la Feria de León. No, hombre, casos de plagio vamos a analizar muchísimos. Y es eso, es tonto pensar que aunque esté del otro lado del mundo, no va a haber quién. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. ya nos quedamos todos así. Sí, entonces, ay, que, pues así de emocionante va a estar. Vayan pensando sus casos de estudio que quieren que comentemos, que analicemos a profundidad para ver qué pasó ahí. El de la Ciudad de México, profesora. El logo de la Ciudad de México. El logo de la Ciudad de México, cállate la boca, fue otra controversia, que qué barbaridad. Suban esos chismes al Facebook y se los cuento como participación. Porque de esos chismes es donde se aprende. Y los voy a dejar porque tengo que ir por Miguel a la escuela. La próxima semana sí nos vemos a las 11, hoy porque tenía que ir a ver a la FES. Y que tengan muy bonito fin de semana. En un ratito les subo este documento para que lo sigan enriqueciendo los que no han participado y los que no vieron el video, porque sí se notó quién sí lo vio y quién no.
De acuerdo, profesora. Gracias. Sí, profesora, gracias. Buen día. Gracias, profesora. Si quieres, buen fin de Magali, semana. en la próxima semana empezamos analizando todo el caso de Coco para que veas cómo se llevó a cabo todo su registro. Porque de hecho tienes que hacer otro proceso para convertir a tu personaje en marca. Y les voy a enseñar todo eso, cómo transicionar de ser un personaje o algo unitario a convertirse en una marca comercializable. Sí, por favor. Sí, van a ver que sí, nos falta mucho chisme por echar. Pues vayan a disfrutar su fin de semana y yo los veo el próximo viernes. Saben que se les quiere. Igualmente, Gracias, maestra. profesora. Gracias, Profesora, igualmente. Hasta luego. Chao.